Que, por cierto, abro paréntesis, Guardado habría desmentido la información de que va a formar parte del cuerpo técnico, lo habría desmentido Andrés. Otra cosa es lo que vaya sucediendo con el tiempo. No es cierto. Él dijo que lo que querían es traerlo desde ahora y que no iba a hacer eso porque está en el Betis. Pero sí, él ya lo sabía desde antes y le había dicho que sí a Rafa. Sí, en un futuro, pero de forma inmediata no. No, Claro. bueno. Pero sí, o sea, te lo digo porque me lo dijo el Andrés. Sí quiere estar con Rafa y quiere regresar a la selección, pero ahorita tiene su proceso con el Betis que le está yendo bien. Sí, ¿no? Y también ayer Rubén nos lo comentaba, ¿no? Que lo que quiere Rafa es hablar con Guardado para llevárselo cuanto antes y si puede ser mañana es mañana, pero en principio Guardado, de momento, mañana no va a ser, de momento, pero todo puede cambiar. ¿Betis lo van a dejar ir? Y hablando de cambiar, No, en el te Betis pregunto. lo aman, en el Betis lo que pide Andrés ¿El va a Betis misa y lo va a vuelve. dejar ir Yo no, va a lo, abrir las yo puertas no lo y va a decir, dejaría, "Vete"? pero si es lo que quiere Andrés, Capi, emblema del Real Betis Balompié, lo que necesite. Hablando de cambios, con HH decía, es el indicado Rafa. Te pregunto, Pechu, ¿tú crees que Rafa va a aguantar todo el proceso hasta el próximo Mundial? Hola Claudia, buenas noches, y a mis compañeros y a la gente en casa. Bueno, es lo que todos esperamos, es lo que todos, no va a haber nadie que se oponga, ¿no? a esta decisión que han tomado de dejar a Rafa. Todos sabemos que es complicado el proceso de 4 años. Yo creo que es cierto que es su primera experiencia a nivel dirección técnica con la selección, pero Rafa ha estado demasiados procesos con la selección, sabe que las eliminatorias son difíciles por todo lo que se engloba, que a nivel mediático es difícil. Es cierto que ahora le toca este nuevo cargo, pero yo creo que él sabe el proceso que le viene, obviamente con otro puesto, y es lo que todos esperamos. Yo creo que él también, pero yo creo que desde que decidió venir de auxiliar, él sabía que le iba a tocar este momento y bueno, empieza, ojalá y sí le vaya bien. Sabía que le iba a tocar este momento y sabe que le pueden echar. ¿Qué tal, cómo estás, Angelito Toraño? ¿Qué pasó, Claudio? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Tiene un paquetazo, ¿eh? ¿Sí? Sí, muchas ¿Eso qué veces lo hemos significa? dicho. El ser entrenador de la selección mexicana muchas veces tiene más responsabilidades que algunos otros puestos de la gente que en general gobierna el país. Siempre se le pide mucho al técnico. Yo lo que espero... Toraño tampoco. Pues ve cómo salen todos. No exageres. Salen todos destruidos, con canas, arrugados, desnutridos. Y los otros salen bien. Con mucho dinero, pero salen... Y los que llevan el país salen bien enteros, ¿no? Salen muy maltratados. No, bueno, si los ves físicamente, un año de entrenador de la selección mexicana son Yo al 3 o Vasco lo 4 veo igualito, ¿eh? de nosotros. O sea, Yo al te Vasco acabas lo veo hasta con más pelo que cuando llegó. Como técnico te acabas... Bueno, pues es que Javier Aguirre pues ya llevaba 3. Se lo sabía. Yo lo que espero es que Rafa Márquez, que no ha dirigido, y yo soy de los que está a favor de su nombramiento, madure rápido como técnico, porque no ha sido técnico. Realmente no ha tenido la exigencia de un técnico de primera división en ninguna liga, ¿no? Estuvo en España, pero pues estuvo en la filial del Barcelona, en el Barcelona B. Entonces, Rafa va a tener que madurar muy rápido como técnico. Y también espero que no sea una llamarada de petate todo lo que se vivió con los directivos, con cuerpo técnico, con jugadores, afición y medios respecto al Mundial de México. Porque antes todo el mundo, es en México. ¿Cómo vas a dejar pasar esa oportunidad tu futbolista de jugar en tu país un Mundial? Yo espero que ese futbolista, el que vaya a ser convocado por Rafa Márquez, tenga el mismo compromiso. Eso es lo que yo espero. El compromiso que vimos de los jugadores que nos representaron este Mundial, del cuerpo técnico y de los dueños, eso es lo que yo deseo seguir viendo. Porque si volvemos a las andadas de que algunos dicen, no puedo, y ahora arreglo con un equipo, y ahora no me interesa tanto, y vemos porque faltan 4 años, ahí el fútbol mexicano puede caer de manera ¿Viste alguna selección importante. ¿Viste alguna selección mexicana sin compromiso? ¿Viste? Había futbolistas. Bueno. Algunos futbolistas sí los vi sin compromiso. No. Había algunos, y lo dijo Javier Aguirre, que no querían representar a la selección mexicana. Bueno, el propio Chucky Lozano, que podría haber estado. El propio Vela, que es uno de los mejores futbolistas en la selección, que ha dado este país. Estando en la ya estando en un mundial, cualquiera tiene compromiso. Bueno. Pero durante el proceso, que es largo de 4 años, hubo muchos futbolistas que para ellos era una pesadez
venir a jugar con la selección ¿Qué jugadores? mexicana. ¿Qué futbolistas? Bueno, pues Dime alguna vez nombres. lo dijo Vela, yo ya no quiero estar en la ¿Alexis? selección Vela mexicana. fue. Bueno, me preguntan casos, ese es uno. Carlos Vela. Sí, No, pero esa historia es vieja ya. No, bueno, me está preguntando si hubo algunos futbolistas que se sentían incómodos y que pedían permiso para no estar en las concentraciones. ¿Pero y quién? que cuando fue ¿Pero una quién? Copa América, cuando se iba a jugar el tercer lugar, algunos fueron a una boda porque no tenían ninguna intención de jugar el tercer lugar contra Uruguay, lo sabe Fer perfectamente. Claro que pasó. Hay algunos futbolistas, aquí tenemos un ejemplo de alguien comprometido siempre con la selección mexicana, o el propio Ochoa, y hay algunos que no se comprometen tanto. Pero es un hecho que todos, al ver que el Mundial era en México, se comprometieron hasta de más. Esperemos que ese compromiso siga de aquí al Mundial. O sea, si el Mundial no es en México, el compromiso Algo no que es a mí en... me gusta mucho, o que yo, quizá viniendo desde el mundo del cine y de contar historias, es que yo siento todavía que en México nos falta mucho saber contar historias de éxito, que no conocemos realmente las historias de éxito de los jugadores, por ejemplo, que son historias increíbles, ¿no? O sea, vean, por ejemplo, de nuestros seleccionados, ¿no? La historia de Tala, que vendía pan con su familia. O sea, a mí esas cosas me inspiran muchísimo. Y siento que cuando la gente las conoce, se inspira muchísimo. Entonces también había un alto grado de querer contar historias que no se habían contado antes. Y eso humaniza y también te acerca al equipo, te acerca al club, te hace sentir más los colores, te hace sentir más el esfuerzo de los jugadores, admiras más y también te entusiasma ver el recorrido de un jugador, la carrera de un jugador desde que está en fuerzas básicas hasta que debuta en primera división o es seleccionado de un mundial, ¿no? Ya conoces más. Hoy en día conocemos más la historia de la hormiga porque hay un Chivas TV que te la contó, ¿no? Porque hay redes sociales, a lo mejor al aficionado cree que solamente Chivas TV son los contenidos, ¿no? También las redes sociales está lleno de contenidos que produce Chivas TV, ¿no? Y eso te hace estar más orgulloso de tu club. Ya viene la liga y las Chivas tienen que estar muy satisfechas por lo que hicieron el torneo pasado, pero sobre todo por lo que pueden hacer este. Por lo importante que fueron sus jugadores en la selección, sorpresivamente Romo, ¿no? Desde luego el Piojo y el Tala, que fue el titular, pero sobre todo, y nos vamos a la estadística del top de los creadores, y ahí está el Piojo Alvarado. Claro. Dio una súper. Con toda Súper justicia, ¿no? Pollo. No, lo dije aquí. ¿Exijo una explicación? No, le ofrecí una disculpa a Roberto Carlos Alvarado. Le dijo, te quiero mucho. Yo estaba. Y hasta le hice el dedito de Misada Mohamed y te quiero ver triunfar. Bueno, ya no, pero... Dio una gran copa, la verdad. No, tremendo. Con Doku, con Lamine Yamal. Ahí está el Piojo Alvarado. Y bueno, aunque no es Chiva, desde luego, lo de Julián, ¿no? Sí. Entre los atacantes más completos. Que están reportando en Inglaterra, reportan que a lo mejor el Chelsea quiere a Julián. Sepa Dios si sea verdad. La verdad yo no tengo información. Ojalá salga de esa liga. Pero ¿te imaginas? Después de este torneo, ojalá qué bien salga estaría, de esa liga. ¿no? En esa lista veía a Olisea hasta arriba. Sí. Calaco, teníamos razón. Teníamos razón. No andábamos tan perdidos. No andábamos. Pero nos equivocamos. ¿Cuál era la nominación? Olise, Jeremy Doku y Mbappé. Doku, no sé, ¿eh? A mí no me pareció. Para mí fue... A mí igual. Me quedó de ver. Muchísimo. A mí muchísimo. Yo pensé como Luis que iba Díaz a estar... también me quedó de ver mucho. Sí, muchísimo. Lo de Olise, increíble. Lo de Mbappé sigue siendo, bueno, ya nos tiramos todo un bloque. Pero ¿y Dembélé dónde lo dejas? También. Lleva 4 o 5 goles, ¿no? Sí. 5. Una locura. ¿A dónde les gustaría ver a Julián Quiñones? O sea, entre Dembélé y Mbappé traen más goles que la mitad o el 80% de los equipos que se han presentado. Claro. A Julián en la Premier. Sí, en la Premier. En el que quieras, donde caiga. A mí en la Bundesliga me gustaría. ¿Dónde es la Premier también, pero Bundesliga. O en España, un Atlético de Madrid no desentona. Sería una historia increíble. Después de pasar por Lobos Guapa, acabar ahí. Sería una cosa de locos. Bueno, ¿quién es el que estuvo en Mazatlán? ¿El colombiano? ¿Richard Ríos? Ríos. Richard Ríos. Que también ha crecido. Pero hay historia maravillosa, lo de Camoranesi también. Camoranesi. De Cruz Azul a la selección.
italiana. Sí. ¿Imaginaban en algún Ajá. momento que iba a ser ese boom de Julián? O sea, todos sabemos, digo, no por nada es bicampeón en 2 equipos distintos en el fútbol mexicano. Pollo No, en siempre le 3. tuvo fe. Bueno, También pero, en Tigres, ¿no? Fue. sí, pero no jugó. No Bueno, jugaba. No jugó. O sea, Bueno, fue no, no determinante en el bicampeón, Atlas fue y campeón ahí. determinante en el América. ¿No? Sí. Y en Atlas. Pues te digo. Fue determinante Yo en el sí Atlas. esperaba, no para el Chelsea, pero sí esperaba que. Pero ¿cuánto se van a dejar pedir allá? Ese es el tema. Pues en la Premier tienen. Y es que de la de lista sobra. de esta selección mexicana, ¿quiénes tienen realmente posibilidades para irse a jugar a Europa? Porque también viene ahora el tema de los pasaportes, ¿no? ¿Quién jugaría como extranjero? ¿Quién tendría la posibilidad de ser comunitario? ¿No? Y ahí pues se reducen las posibilidades, aunque habrá algunos que ocupen Lira, el si lugar no de se va hoy, no extranjeros. se va y ya no se va. Cuidado. Ajá. Yo pienso ¿Qué tiene Lira? ¿No tiene 26 24? o 27. ¿24 no tiene? No, creo que 26. ¿Quiénes serían los que, bueno, Julián está en el extranjero, pero no en Europa? O sea, ustedes dicen Inglaterra o Alemania, ¿es así? A mí me gustaría, sí. ¿Quién más que sí pueda despegar? Para mí, ¿Eric Lira. Lira? Por el yo- torneo que hizo, Lira. ¿Piojo? No, difícil. No, viejo no. Yo al Piojo lo veo como, como one season wonder. O sea, como tuvo un mundial descomunal, pero su día a día con Guadalajara. ¿De verdad este Chivas está listo para romper de una vez por todas con uno de sus peores fantasmas bajo el mando de Gabriel Milito? Porque la nueva temporada apenas va a comenzar y Guadalajara ya tiene enfrente una prueba que puede cambiar por completo el ambiente alrededor del equipo. Toluca vuelve a aparecer en el camino, pero esta vez hay algo distinto. Las expectativas, las estadísticas y hasta los pronósticos empiezan a colocar al rebaño como favorito, incluso con ausencias importantes. Y ojo, porque también vamos a hablar de jugadores que tendrán que pelear por su lugar y de una provocación que encendió la rivalidad con Cruz Azul. Así que suscríbanse, activen la campanita y quédense hasta el final, porque aquí no solamente se juega una jornada, se juega la credibilidad de todo el proyecto. No les voy a mentir, este partido contra Toluca no se siente como una simple presentación en el Apertura 2026. Se siente como una deuda. Como una de esas cuentas pendientes que se van acumulando hasta que ya no alcanza con dar una buena imagen, competir durante algunos minutos o decir que el equipo está creciendo. Llega un momento en el que hay que ganar. Y Chivas está llegando precisamente a ese momento. Desde que Gabriel Milito tomó el mando, hay 2 equipos que se convirtieron en una verdadera piedra en el zapato para Guadalajara, Cruz Azul y Toluca. 2 rivales que, por distintas razones, han sabido incomodar al rebaño, cerrarle los espacios, golpearlo en momentos importantes y dejar esa sensación amarga de que Chivas todavía no logra imponerse cuando el nivel de exigencia sube. Y eso es lo que vuelve tan especial esta primera jornada. No es solamente que Chivas va a debutar en un nuevo torneo. No es solamente que la afición vuelve a ilusionarse después de una pretemporada intensa. Es que enfrente estará uno de esos equipos que se han transformado en una prueba directa para el proyecto de Milito. Porque una cosa es competir contra equipos que te permiten dominar, manejar la pelota y jugar con tranquilidad. Otra muy distinta es enfrentar a un Toluca que normalmente te exige pensar rápido, defender con concentración y aprovechar cada oportunidad. Ahí es donde se ve si un equipo realmente está preparado o si todavía depende demasiado de momentos aislados. Lo sorprendente es que ahora la historia parece haber cambiado. Durante encuentros anteriores, las predicciones colocaban a Chivas por debajo, como el equipo que llegaba con menos posibilidades, con más dudas y con una presión mucho mayor. Pero para este debut, el Guadalajara aparece como favorito. Y espérense tantito, porque eso no es un detalle menor. Según los pronósticos previos al encuentro, Chivas presenta mejores números que Toluca. El rebaño aparece con una cuota de más 124, mientras que los Diablos Rojos se encuentran alrededor de más 194. En pocas palabras, existe mayor confianza en que Guadalajara pueda comenzar el torneo con una victoria. Pero yo quiero preguntar algo desde ahora. ¿Esa etiqueta de favorito realmente representa el crecimiento de Chivas o solamente está aumentando la presión antes del debut? Porque ya sabemos cómo funciona esto. Cuando nadie espera nada, puede sorprender. Cuando todos comienzan a colocarte como favorito, ya no hay espacio para esconderse. Ya no sirve decir que el equipo está en construcción. Ya no alcanza con competir bien durante 70 minutos. Si te están señalando como uno de los equipos fuertes del torneo, tienes que demostrarlo desde la primera jornada. Y lo más curioso es que Chivas llegará con varias ausencias importantes. No estamos hablando de 1 o 2 jugadores secundarios. Estamos hablando de futbolistas que normalmente tienen peso dentro del once titular,
que fueron convocados con sus selecciones y que apenas volverán a trabajar con el grupo después de una competencia muy exigente. Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado y Armando González forman parte de esa lista de ausencias que obligará a Milito a modificar muchas cosas. Además, Efraín Álvarez, uno de los jugadores más destacados del torneo anterior, tampoco estaría disponible. Eso significa que Chivas puede comenzar el Apertura 2026 sin 6 futbolistas importantes. Y aún así aparece como favorito. Eso puede leerse de 2 maneras. La primera es positiva. El plantel ha crecido, existe mayor profundidad y ahora Milito cuenta con alternativas que pueden sostener el nivel incluso cuando faltan varios titulares. La segunda lectura es mucho más peligrosa. Quizás se está generando una expectativa demasiado alta sobre jugadores que todavía deben demostrar que están preparados para responder en partidos importantes. Y aquí es donde la afición tiene que ser muy honesta. ¿De verdad confiamos en que los suplentes pueden mantener el nivel? ¿O estamos dando por hecho algo que todavía no hemos visto dentro de la cancha? Porque el fútbol no se gana con nombres, pronósticos o cuotas. Se gana con orden, intensidad, concentración y contundencia. Y Toluca es precisamente uno de esos rivales que pueden castigarte si entras pensando que el partido está ganado antes de comenzar. El cambio más visible estaría en la portería. Ante la ausencia de Tala Rangel, Óscar Valley tendría una oportunidad enorme para demostrar que puede competir por algo más que ser el segundo arquero. Y este tipo de partidos son los que pueden cambiar una carrera dentro de un club grande. Valley no va a entrar simplemente para cumplir. Va a entrar sabiendo que cada salida, cada balón aéreo y cada reacción serán analizados por una afición que lleva mucho tiempo debatiendo sobre la portería. Una buena actuación puede darle confianza y abrir una competencia interna mucho más seria. Pero un error temprano también podría aumentar la presión. ¿Tiene Valley lo necesario para aprovechar esta oportunidad? Esa es una de las primeras grandes preguntas del torneo. En defensa también habría ajustes. Diego Campillo podría ocupar el lugar de Luis Romo, una decisión que exigiría mucha atención porque Toluca sabe atacar los espacios y aprovechar cualquier descoordinación. Campillo tendría que demostrar personalidad, velocidad para corregir y capacidad para sacar el balón sin regalar posesiones peligrosas. Pero donde realmente aparecerían las modificaciones más interesantes es en el ataque. Las ausencias de Efraín Álvarez, Piojo Alvarado y Armando González abrirían la puerta para Kevin Castañeda, Jordan Carrillo y Ángel Sepúlveda. 3 jugadores con características diferentes, 3 historias distintas y 3 oportunidades que pueden marcar el rumbo del torneo. Y esto es importante, no estamos hablando de jugadores que van a entrar solamente porque faltan los titulares. Estamos hablando de futbolistas que están peleando por cambiar la jerarquía dentro del equipo. Kevin Castañeda necesita demostrar que puede ser determinante cuando el partido se pone pesado. Jordan Carrillo tiene que convertir su talento en regularidad. Y Ángel Sepúlveda sabe perfectamente que cada minuto es una oportunidad para demostrar que todavía puede ser una referencia ofensiva. Este debut puede ser mucho más importante para ellos que para algunos titulares habituales. Porque mientras unos tienen su lugar prácticamente asegurado cuando regresen, los que jueguen contra Toluca tendrán una ventana muy corta para obligar a Milito a pensar. Y aquí viene lo fuerte. ¿Qué pasa si estos jugadores responden? ¿Chivas gana y el equipo muestra un funcionamiento convincente? ¿Gabriel Milito debería devolver automáticamente la titularidad a quienes regresen de selección? ¿O tendría que respetar al grupo que consiguió el resultado? Esa es una discusión que puede explotar desde la primera jornada. Y justamente ahí aparece una de las claves de este nuevo Chivas. Ya no basta con tener 11 jugadores confiables. Un equipo que quiere luchar por el campeonato necesita competencia real en cada posición. La presión no debe sentirse únicamente afuera. Tiene que existir dentro del vestidor. El futbolista que sabe que puede perder su lugar entrena diferente, corre diferente y entra a los partidos con otro nivel de concentración. Por eso este encuentro contra Toluca puede revelar mucho más que el resultado. Puede mostrarnos si realmente existe esa profundidad de plantilla que tanto se ha mencionado. Puede mostrarnos si los jugadores que llegan desde atrás están listos para competir. Y también puede dejar claro si Gabriel Milito aprendió de los enfrentamientos anteriores contra un rival que ya le ha causado demasiados problemas. Porque no se trata únicamente de cambiar nombres. Si Chivas repite los mismos errores tácticos, si vuelve a sufrir en las transiciones, si pierde la pelota en zonas peligrosas o si le cuesta generar oportunidades claras, entonces las modificaciones en la alineación no servirán de mucho. Milito necesita demostrar que también existe una evolución en su lectura del juego. Y la afición necesita ver un equipo valiente, pero no desesperado. Un equipo intenso, pero no desordenado. Un equipo que quiera atacar, pero que también entienda cuándo bajar el ritmo y protegerse.
Toluca no será un rival sencillo. Tiene experiencia, calidad y un entrenador como Antonio Mohamed, que sabe perfectamente cómo preparar este tipo de partidos. El turco es especialista en aprovechar la ansiedad del rival. Si Chivas entra acelerado por la emoción del debut, puede terminar dejando espacios que Toluca no va a perdonar. Por eso el primer gol puede cambiarlo todo. Si Chivas marca primero, el estadio puede convertirse en una caldera y la confianza del equipo crecerá muchísimo. Pero si Toluca golpea temprano, veremos qué tan fuerte es realmente el carácter de este plantel. Y esa palabra, carácter, será fundamental durante todo el Apertura 2026. Porque Chivas puede tener talento, juventud, refuerzos y una idea de juego atractiva. Pero para pelear por el título también necesita aprender a ganar partidos incómodos, soportar momentos difíciles y responder cuando las cosas no salen como estaban planeadas. Eso es lo que estará en juego en el debut. La posibilidad de comenzar con 3 puntos, claro, pero también la oportunidad de mandar un mensaje al resto de la Liga MX. Un mensaje que diga que este Chivas ya no quiere ser solamente un equipo emocionante. Quiere ser un equipo serio, competitivo y capaz de vencer a los rivales que anteriormente se convirtieron en sus pesadillas. Pero mientras toda la atención está colocada en los futbolistas que podrían iniciar contra Toluca, dentro del plantel existe otro jugador que está viviendo una batalla diferente. No está luchando únicamente por ser titular en la primera jornada. Está peleando para demostrar que realmente pertenece a este proyecto. Y ahí aparece Jonathan Pérez, un futbolista que llegó con expectativas, pero que hasta ahora no ha podido mostrar todo lo que puede ofrecer. Porque mientras algunos tendrán una oportunidad por las ausencias, él tendrá que conquistar cada minuto desde mucho más atrás. Pero justamente ahí es donde la historia empieza a ponerse todavía más interesante. Porque mientras toda la conversación gira alrededor de los jugadores que tendrán minutos por las ausencias, hay otro nombre que podría terminar siendo una de las grandes sorpresas de la Apertura 2026. Y no porque hoy sea titular indiscutible, sino porque tiene algo que muchos futbolistas buscan durante años, una nueva oportunidad para demostrar quién es realmente. Estoy hablando de Jonathan Pérez. Y les quiero hacer una pregunta muy sincera, aficionados de Chivas. ¿Cuántos de ustedes sienten que realmente ya conocen el nivel de Jonathan Pérez? Yo creo que muy pocos. Porque la realidad es que casi no lo hemos visto. Y cuando un jugador apenas ha tenido oportunidades, es muy fácil etiquetarlo como un fichaje que no funcionó, cuando en realidad nunca tuvo el tiempo suficiente para demostrar lo contrario. Eso es exactamente lo que está pasando. Cuando Jonathan llegó a Guadalajara había ilusión. No era un futbolista cualquiera. Venía con buenas referencias, con experiencia en el fútbol de Estados Unidos y con el perfil ofensivo que tanto buscaba el club. Sin embargo, su adaptación fue mucho más complicada de lo esperado. Las lesiones aparecieron justo cuando necesitaba sumar entrenamientos, conocer a sus compañeros y entender la idea de Gabriel Milito. Y aquí es donde muchos aficionados comenzaron a desesperarse. Porque cuando llega un refuerzo, todos esperan verlo de inmediato dentro de la cancha. Todos quieren goles, asistencias y actuaciones que justifiquen su contratación. Pero el fútbol no siempre funciona así. Hay jugadores que necesitan tiempo, ritmo y confianza antes de mostrar su verdadero nivel. Según explicó Jesús Bernal, de ESPN, Gabriel Milito tiene muy claro cuál será el camino de Jonathan Pérez. Y, al mismo tiempo, dejó un mensaje que seguramente abrirá el debate entre la afición. No habrá regalos. No habrá privilegios. No habrá minutos asegurados solamente por haber llegado como refuerzo. Cada oportunidad tendrá que ganársela en los entrenamientos. Y, honestamente, esa decisión dice mucho sobre la forma en la que Milito está construyendo este nuevo Chivas. Porque durante muchos años la afición criticó que algunos futbolistas jugaran por nombre, por trayectoria o simplemente por el dinero que costaron. Ahora parece que el mensaje es completamente diferente. Aquí juega quien demuestre que está listo. ¿Suena duro? Sí. ¿Es injusto? Depende de cómo lo vea cada quien. Pero si Chivas realmente quiere convertirse en un equipo campeón, la competencia interna tiene que ser feroz. Nadie puede sentirse cómodo. Nadie puede pensar que tiene asegurado un lugar simplemente porque llegó con expectativas altas. Jesús Bernal fue muy claro al explicar que Jonathan prácticamente no tuvo participación durante el torneo anterior porque llegó tarde al proyecto. Se incorporó cuando la pretemporada ya había terminado y además, arrastraba problemas físicos que limitaron completamente su adaptación. Eso cambió todo. Mientras el resto del plantel ya entendía los movimientos, las presiones, las coberturas y la intensidad que exige Milito, Jonathan todavía estaba intentando ponerse al mismo nivel físico que sus compañeros. Y esa diferencia, aunque muchas veces no se vea desde la tribuna, pesa muchísimo.
Porque una cosa es conocer el sistema desde afuera. Otra muy distinta es ejecutarlo cuando el partido va a máxima velocidad. Por eso ahora comienza una etapa completamente distinta para él. Esta sí será su verdadera evaluación. Ya no existen excusas relacionadas con la adaptación inicial. Ya no existe el argumento de que llegó fuera de ritmo. Ahora tendrá toda una pretemporada encima y la responsabilidad de convencer al cuerpo técnico de que merece un lugar. Pero aquí viene una pregunta que puede dividir completamente a la afición. ¿Debe Milito tener paciencia con Jonathan Pérez o debe exigir resultados inmediatos? Porque vivimos en una época donde todo se quiere para ayer. Si un jugador no responde en 2 o 3 partidos, inmediatamente aparecen las críticas, los memes y las etiquetas de fracaso. Sin embargo, algunos de los mejores futbolistas que han pasado por Chivas necesitaron tiempo antes de explotar. Y eso también hay que recordarlo. Lo interesante es que Milito nunca ha escondido la confianza que tiene en las cualidades del mexicano estadounidense. Hace algunos meses explicó públicamente que Jonathan es un jugador con características ofensivas muy interesantes. Incluso dejó abierta la posibilidad de utilizarlo como carrilero en determinados partidos, dependiendo de las necesidades tácticas del equipo. Eso significa que el cuerpo técnico no lo ve únicamente para una posición. Lo ve como un futbolista versátil. Y en el fútbol moderno esa característica vale oro. Porque los torneos son largos. Las lesiones aparecen. Las suspensiones llegan. Y tener un jugador capaz de cumplir diferentes funciones puede terminar resolviendo partidos importantes. Pero una cosa es el potencial. Y otra muy distinta es convertir ese potencial en rendimiento. Ahí está el verdadero desafío. Jonathan tendrá que demostrar personalidad. Tendrá que competir contra futbolistas que ya conocen perfectamente el sistema de Milito. Tendrá que aprovechar cada entrenamiento como si fuera una final. Y, sobre todo, tendrá que entender que en un club como Chivas nadie espera eternamente. La paciencia existe, pero tiene fecha de vencimiento. Ahora bien, tampoco sería justo juzgarlo únicamente por los pocos minutos que disputó la temporada pasada. Cuando finalmente debutó frente al Puebla dejó algunos detalles que llamaron la atención. No marcó un gol. No dio una asistencia espectacular. Pero participó directamente en jugadas que terminaron inclinando el partido para Guadalajara. Recuperó balones importantes. Aceleró las transiciones. Generó desequilibrio. Y mostró esa intensidad que tanto le gusta a Gabriel Milito. Quizá muchos aficionados no lo recuerdan porque fueron pocos minutos. Pero el cuerpo técnico sí los recuerda. Y eso puede marcar una enorme diferencia. Porque los entrenadores suelen fijarse en cosas que muchas veces pasan desapercibidas para el aficionado. Los movimientos sin balón, la presión alta, la disciplina táctica, la capacidad para recuperar posiciones, la disposición para ayudar al compañero. Todo eso también construye la confianza de un entrenador. Y justamente por eso Milito no piensa regalarle nada. Quiere que Jonathan confirme todos esos detalles día tras día. Que convierta los destellos en regularidad. Que deje de ser una promesa y empiece a transformarse en una realidad. Ahora imaginen este escenario. Chivas comienza bien el torneo. Los jugadores que hoy aparecen como titulares mantienen un nivel alto. Jonathan entra desde la banca y aprovecha cada oportunidad. Empieza a generar competencia. Empieza a obligar al entrenador a tomar decisiones difíciles. ¿No sería exactamente ese el escenario ideal para Guadalajara? Porque los grandes equipos no dependen de 11 futbolistas. Los grandes equipos tienen 20 o 25 jugadores peleando por un mismo objetivo. Y cuando esa competencia existe, el nivel colectivo normalmente crece. Sin embargo, también existe el otro lado de la moneda. Si Jonathan vuelve a quedarse sin minutos, si las oportunidades siguen siendo muy escasas, si otros compañeros continúan adelantándose en la competencia, entonces inevitablemente comenzarán otra vez las preguntas. ¿Fue realmente un fichaje acertado? ¿Se apostó demasiado por un jugador que todavía necesitaba más desarrollo? ¿O simplemente nunca encontró el contexto adecuado para mostrar su mejor versión? Son dudas completamente normales. Y seguramente volverán a aparecer conforme avance el torneo. Pero mientras Jonathan intenta construir su propio camino dentro del equipo, en Guadalajara surgió otro tema que comenzó a incendiar las redes sociales y que provocó una enorme discusión entre aficionados de Chivas y Cruz Azul. Una historia que empezó con un simple rumor, pero que terminó convirtiéndose en una auténtica batalla de orgullo entre dos de los clubes más grandes del fútbol mexicano. Porque cuando el nombre de Richard Ledesma apareció relacionado con Cruz Azul, muchos pensaron que la máquina estaba preparando un golpe inesperado en el mercado. Y créanme,
Lo que ocurrió después hizo que la conversación explotara todavía más. Y precisamente cuando parecía que toda la conversación estaba centrada en el armado del plantel y en las oportunidades que Gabriel Milito comenzará a repartir dentro del equipo, apareció un tema que hizo explotar las redes sociales en cuestión de horas. Uno de esos rumores que comienzan con una publicación, después pasan a varios perfiles, luego llegan a grupos de aficionados y, cuando menos te das cuenta, ya todo el mundo está discutiendo si puede hacerse realidad o no. Estoy hablando de Richard Ledesma. Y aquí quiero detenerme un momento, porque este caso demuestra perfectamente cómo funciona el mercado de fichajes en el fútbol mexicano. Muchas veces un simple rumor basta para cambiar el ambiente de una afición completa. Basta una imagen, una publicación o un comentario para que miles de personas empiecen a imaginar escenarios que, en realidad, todavía no existen. Eso fue exactamente lo que pasó. Durante las últimas horas comenzó a circular con mucha fuerza la versión de que Cruz Azul estaba interesado en fichar a Richard Ledesma. Algunos incluso aseguraban que la máquina estaba dispuesta a pagar lo necesario para llevárselo de Guadalajara y convertirlo en uno de sus refuerzos para la Apertura 2026. Y claro, cuando escuchas que un rival directo podría intentar llevarse a un futbolista que apenas comienza a consolidarse en Chivas, es normal que aparezca la preocupación. Muchos aficionados comenzaron a preguntarse, ¿será verdad? Ya hubo contactos. ¿Chivas realmente podría perder a Ledesma? ¿El jugador estaría dispuesto a salir? Las dudas crecieron muy rápido, pero aquí es donde entra una diferencia muy importante entre un rumor y una información confirmada. Porque mientras las redes sociales seguían alimentando la historia, algunos periodistas especializados empezaron a revisar qué estaba ocurriendo realmente detrás de esa versión. Y uno de los primeros en hablar fue John Barbón. Su mensaje fue muy directo, sin rodeos, sin dejar espacio para interpretaciones. Calificó todo el rumor como una cortina de humo, descartando que existieran negociaciones reales entre Cruz Azul y Chivas por Richard Ledesma. Y eso cambia completamente el panorama. Porque una cosa es que un club esté interesado en un jugador. Y otra muy distinta es que realmente existan conversaciones, ofertas o negociaciones en marcha. Hasta este momento, no apareció ninguna información sólida que confirmara que Cruz Azul haya presentado una propuesta formal o iniciado contactos con Guadalajara para intentar fichar al futbolista. Y eso es importante decirlo, porque muchas veces la afición termina enojándose por situaciones que nunca pasaron. Ahora bien, que hoy no exista una negociación tampoco significa que Richard Ledesma no sea un jugador atractivo para cualquier club de la Liga MX. Todo lo contrario. Desde su llegada a Chivas ha demostrado cualidades muy interesantes. Tiene técnica, tiene personalidad, puede aportar tanto defensiva como ofensivamente, y todavía posee margen para seguir creciendo. No sorprende que su nombre despierte interés. Lo que sí debemos separar es el interés hipotético de una negociación real, porque son cosas completamente diferentes. Y aquí quiero preguntarles algo. Si ustedes fueran directivos de Chivas y mañana llegara un club con una oferta importante por Ledesma, ¿lo venderían? ¿O consideran que todavía debe convertirse en una pieza fundamental del proyecto de Gabriel Milito? Yo creo que esa respuesta dividiría por completo a la afición, porque algunos pensarían en el aspecto económico, mientras otros defenderían la continuidad deportiva del equipo. Y justamente ahí aparece otro dato que explica por qué este rumor llamó tanto la atención. Richard Ledesma tiene contrato con Chivas hasta el año 2029. Eso significa que Guadalajara no está obligado a vender. No existe presión inmediata. No necesita aceptar cualquier propuesta. Al contrario, si algún club realmente quisiera contratarlo, tendría que convencer tanto al futbolista como a la directiva rojiblanca. Y todos sabemos que cuando un jugador tiene un contrato largo, las negociaciones normalmente comienzan desde una posición mucho más favorable para el club dueño de sus derechos. Eso fortalece a Chivas. Y también envía un mensaje al resto de la Liga MX. Este proyecto no está construido para desarmarse en el primer mercado de fichajes. Está construido para competir. Además, el propio entorno del jugador también transmitió tranquilidad. De acuerdo con la información que circuló en medios mexicanos, Richard Ledesma está completamente concentrado en ganarse un lugar importante dentro del esquema de Gabriel Milito. No está buscando una salida. No está presionando para cambiar de equipo. Su prioridad sigue siendo triunfar con la camiseta rojiblanca. Y eso seguramente tranquiliza a muchos aficionados. Porque cuando un futbolista demuestra compromiso con el proyecto, la conexión con la tribuna suele fortalecerse muchísimo. Pero aquí viene otra reflexión interesante. ¿Por qué cada mercado aparecen tantos rumores entre Chivas y Cruz Azul? No es casualidad.
Durante los últimos años, ambos clubes han coincidido constantemente en diferentes negociaciones. Han competido por algunos futbolistas. Han protagonizado operaciones complicadas. Y eso ha generado una rivalidad también fuera de la cancha. No solamente pelean puntos, también pelean nombres, prestigio, proyectos y, muchas veces, percepción entre las aficiones. Por eso cualquier rumor que involucre a estos dos equipos inmediatamente genera un impacto enorme, aunque después termine siendo desmentido. Y aquí es donde la historia todavía da otro giro, porque mientras algunos periodistas ya estaban apagando el rumor, desde las propias redes sociales de Chivas apareció una publicación que muchos interpretaron como una respuesta con bastante personalidad hacia Cruz Azul. Una publicación sencilla, con apenas 2 palabras y un emoji, pero suficiente para hacer explotar nuevamente el debate entre ambas aficiones. Y créanme, la forma en que Guadalajara decidió responder terminó diciendo mucho más que un comunicado oficial. Y ahí fue cuando todo cambió por completo. Porque una cosa es que un periodista salga a desmentir un rumor. Eso ya suele bajar un poco la intensidad de la conversación. Pero otra muy distinta es que el propio Chivas decida entrar, aunque sea de forma indirecta, al debate que estaba incendiando las redes sociales. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Mientras miles de aficionados seguían preguntándose si Cruz Azul realmente preparaba un movimiento por Richard Ledesma, las cuentas oficiales del Guadalajara publicaron una fotografía del futbolista sonriendo, acompañada únicamente por 2 palabras muy sencillas. Buenas noches. Y junto al mensaje apareció un emoji lanzando un beso. Nada más. No hubo un comunicado oficial. No hubo un texto largo. No hubo explicaciones. Pero justamente por eso la publicación llamó tanto la atención. Porque en el fútbol moderno las redes sociales también juegan partidos. Cada publicación puede tener un mensaje oculto. Cada imagen puede interpretarse de distintas maneras. Y la afición, como era de esperarse, no tardó en sacar sus propias conclusiones. Muchos seguidores de Chivas entendieron esa publicación como una respuesta elegante, pero al mismo tiempo con un toque de ironía hacia todos los rumores que colocaban a Richard Ledesma en la órbita de Cruz Azul. Como diciendo, aquí está nuestro jugador, tranquilo, sonriendo y completamente concentrado en Chivas. Y, por supuesto, del otro lado tampoco faltaron las respuestas. Algunos aficionados de Cruz Azul aseguraban que solamente era una estrategia para enfriar la conversación. Otros insistían en que, aunque hoy no existieran negociaciones, el interés podría aparecer más adelante. Y ahí es donde nace una discusión muy interesante. Porque el mercado de fichajes vive precisamente de eso. De rumores. De especulaciones. De versiones cruzadas. De información que cambia prácticamente todos los días. Por eso también hay que tener mucho cuidado antes de dar cualquier movimiento por hecho. En este caso, hasta el momento, no existe evidencia de que Cruz Azul haya presentado una oferta formal por Richard Ledesma. Y eso también hay que decirlo con total claridad. Porque el objetivo aquí no es alimentar rumores. Es entender qué significa todo este episodio para ambos clubes. Y, sinceramente, creo que deja varias lecturas. La primera es que Richard Ledesma ya comienza a ser visto como un futbolista importante dentro del proyecto de Gabriel Milito. Cuando un jugador empieza a aparecer constantemente en rumores, normalmente significa que su rendimiento ha despertado atención. Eso habla bien de su crecimiento. La segunda lectura tiene que ver con la postura del propio Guadalajara. Chivas nunca mostró preocupación. Nunca transmitió nerviosismo. Al contrario, todo indica que dentro del club existe tranquilidad porque el jugador tiene contrato de larga duración y porque tampoco ha manifestado deseos de salir. Eso fortalece la posición de la directiva. Y también envía un mensaje muy claro al resto de la Liga MX. Este equipo no piensa desprenderse fácilmente de jugadores que considera importantes para el proyecto deportivo. Pero existe una tercera lectura que quizás sea la más interesante de todas. Y tiene que ver con la rivalidad entre Chivas y Cruz Azul. Porque esta historia demuestra que hoy la competencia entre ambos clubes ya no se limita únicamente a los 90 minutos dentro del campo. También existe una batalla de imagen. Una batalla de percepción. Una batalla por demostrar quién tiene el proyecto más sólido. Quién convence mejor a los futbolistas. Quién transmite mayor estabilidad. Y quién logra generar más ilusión entre sus aficionados. Cada publicación. Cada declaración. Cada rumor. Todo termina formando parte de ese juego psicológico. Y eso hace muchísimo más atractivo el mercado de transferencias. Ahora bien, también hay otro punto que me parece importante analizar.
¿Se imaginan el impacto que tendría una negociación real entre Chivas y Cruz Azul por un futbolista como Richard Ledesma? No estamos hablando de dos clubes cualquiera. Estamos hablando de dos instituciones enormes. Dos equipos con millones de aficionados. Dos proyectos que constantemente pelean protagonismo en la Liga MX. Una operación así generaría presión por todos lados. Los aficionados analizarían cada detalle. Los medios seguirían cada paso. Y cualquier decisión sería discutida durante semanas. Precisamente por eso, cuando aparecen rumores de este tamaño, lo más inteligente siempre es esperar información confirmada. Porque muchas veces las emociones nos hacen reaccionar antes que los hechos. Y eso fue exactamente lo que ocurrió durante las últimas horas. La conversación creció muchísimo más rápido que las pruebas. Pero mientras todo esto ocurría alrededor de Richard Ledesma, apareció otra discusión que tampoco pasó desapercibida. Una discusión que tiene mucho que ver con el valor real de un futbolista. Porque una cosa es decir que un jugador interesa. Otra muy distinta es preguntarse cuánto costaría realmente sacarlo de Chivas. Y ahí también comenzaron a circular cifras que llamaron muchísimo la atención. De acuerdo con la valoración más reciente de Transfermarkt, Richard Ledesma aparece tasado alrededor de 6 millones de euros. Sin embargo, muchos aficionados comenzaron a pensar inmediatamente que ese sería el precio definitivo. Y la realidad es mucho más compleja. El valor de mercado no representa automáticamente el precio de una transferencia. Es únicamente una referencia. Después entran otros factores. La duración del contrato, la importancia del jugador dentro del proyecto, la voluntad del futbolista, la necesidad económica del club vendedor y, sobre todo, el interés real del comprador. En el caso de Chivas, el escenario parece bastante claro. Ledesma tiene contrato hasta 2029. Eso coloca al Guadalajara en una posición muy cómoda para negociar. Si algún equipo realmente quisiera ficharlo, difícilmente bastaría con ofrecer una cantidad cercana a su valor de mercado. Seguramente tendría que presentar una propuesta mucho más importante para convencer a la directiva rojiblanca. Y eso abre otro debate muy interesante. Porque si mañana llegara una oferta millonaria, ¿qué debería hacer Chivas? ¿Aceptar una venta importante para fortalecer las finanzas? ¿O mantener a uno de los jugadores que puede convertirse en pieza clave del proyecto de Gabriel Milito? Yo, sinceramente, creo que esa decisión dependerá de algo mucho más importante que el dinero. Dependerá del rendimiento que Richard Ledesma muestre durante esta apertura 2026. Porque si termina consolidándose como uno de los mejores jugadores del equipo, su valor puede crecer todavía más. Y eso cambiaría completamente cualquier negociación futura. Pero mientras el futuro de Ledesma sigue siendo tema de conversación entre las aficiones, hay algo que hoy parece mucho más urgente para Chivas. El debut contra Toluca. Porque todos estos rumores desaparecerán rápidamente si el equipo comienza ganando. Pero también crecerán las críticas si el resultado no acompaña. Y ahí volveremos al punto con el que inició toda esta historia. ¿Está realmente preparado el proyecto de Gabriel Milito para dar ese paso definitivo que tanto espera la afición? Eso empezaremos a descubrirlo desde la primera jornada. Y apenas será el comienzo de una apertura que promete muchísimas emociones. Y al final, si juntamos todas las piezas de esta historia, empieza a aparecer un panorama mucho más interesante de lo que parecía hace apenas unos días. Por un lado, tenemos a un Chivas que llega a la apertura 2026 con una enorme responsabilidad. Ya no es ese equipo que únicamente ilusiona durante la pretemporada o que promete competir en algún momento del torneo. Hoy las expectativas son mucho más altas. La propia afición espera resultados. Los analistas empiezan a colocarlo entre los candidatos importantes y hasta los pronósticos reflejan una confianza que hace tiempo no se veía alrededor del rebaño. Pero todos sabemos que en el fútbol las expectativas no ganan partidos. Los favoritos no levantan trofeos solamente por aparecer arriba en las estadísticas. Los campeonatos se construyen jornada tras jornada. Y ahí es donde Gabriel Milito enfrentará probablemente el mayor reto desde que llegó a Guadalajara. Porque una cosa es convencer a los jugadores durante los entrenamientos. Otra muy distinta es responder cuando empieza la presión real. Cuando llegan los malos resultados. Cuando aparecen las críticas. Cuando el margen de error prácticamente desaparece. Y precisamente por eso me parece tan importante todo lo que hemos analizado hoy. Jonathan Pérez tendrá que demostrar que puede convertirse en una alternativa real para el equipo. Los jugadores que recibirán oportunidades por las ausencias tendrán que responder inmediatamente. Richard Ledesma tendrá que confirmar dentro de la cancha por qué su nombre comenzó a generar tanto interés y tantas conversaciones. Y Gabriel Milito tendrá que administrar un grupo donde nadie se sienta intocable,
pero donde todos se sientan importantes. Porque esa suele ser una de las mayores diferencias entre los equipos que compiten y los equipos que terminan siendo campeones. No gana solamente el que tiene mejores futbolistas. Gana el que consigue mantener comprometido a todo el plantel durante meses. Y aquí quiero hacerles otra pregunta. ¿No sienten que este Chivas, por primera vez en mucho tiempo, empieza a tener competencia interna prácticamente en todas las posiciones? Porque si eso realmente sucede, el nivel del equipo puede crecer muchísimo. Cada entrenamiento será una batalla. Cada convocatoria tendrá decisiones difíciles. Cada partido obligará a los futbolistas a mantener un nivel alto para no perder su lugar. Y eso, aunque genere molestias individuales, normalmente fortalece al grupo. Ahora bien, tampoco podemos ignorar que el calendario apenas comienza. Un buen debut no garantiza absolutamente nada. Así como una derrota tampoco significa que el proyecto esté condenado al fracaso. Lo importante será observar la evolución del equipo, ver si mantiene una identidad, si consigue competir igual de bien dentro y fuera de casa, si logra corregir esos errores que tanto daño hicieron en torneos anteriores, y, sobre todo, si aprende a cerrar partidos importantes. Porque ahí fue donde Chivas dejó escapar muchos puntos. Y si ese aspecto cambia, entonces sí podríamos estar hablando de un candidato mucho más serio para pelear el campeonato. Respecto al tema de Richard Ledesma, creo que también deja una enseñanza muy clara para todos nosotros como aficionados. En tiempos donde las redes sociales publican información prácticamente cada minuto, es muy fácil dejarse llevar por rumores que todavía no tienen fundamentos sólidos. Hoy el nombre de Ledesma apareció relacionado con Cruz Azul. Mañana seguramente aparecerá otro futbolista. Pasado mañana será un entrenador. Y así funciona el mercado de fichajes. Por eso vale la pena esperar siempre la información confirmada antes de sacar conclusiones. Porque muchas veces la realidad termina siendo completamente diferente a lo que parecía durante las primeras horas. Eso no significa que el mercado esté tranquilo. Al contrario, todavía quedan semanas muy intensas. Pueden aparecer nuevos nombres. Pueden surgir oportunidades inesperadas. Puede llegar algún refuerzo. Incluso también podría producirse alguna salida que hoy nadie imagina. En Chivas nunca se puede bajar la guardia cuando la ventana de transferencia sigue abierta. Y justamente ahí está otra de las razones por las que esta apertura genera tanta expectativa. No solamente veremos el rendimiento del equipo dentro del campo. También veremos cómo responde la directiva si aparece alguna oportunidad importante. Veremos si Gabriel Milito consigue consolidar definitivamente su idea de juego. Veremos qué futbolistas terminan dando ese salto que toda la afición espera. Y veremos quienes logran convertirse en protagonistas de una temporada que promete muchísimas emociones. Así que ahora la pregunta es para ustedes. ¿Creen que Chivas realmente está listo para romper esa barrera y pelear seriamente por el campeonato? ¿Gabriel Milito ya encontró el equipo que tanto buscaba? ¿Jonathan Pérez terminará ganándose un lugar importante? ¿Richard Ledesma debe quedarse muchos años más en Guadalajara o creen que tarde o temprano despertará el interés real de otros clubes? Quiero leer absolutamente todas sus opiniones aquí abajo, porque este canal no es solamente para escuchar noticias. Es para debatir como verdaderos aficionados, analizar cada movimiento y vivir juntos todo lo que ocurra alrededor del rebaño sagrado. Si disfrutaron este video, no olviden dejar su like, suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ninguna actualización del mercado de fichajes, las últimas noticias de Chivas y todo lo que suceda durante la apertura 2026. Y recuerden algo, esto apenas comienza. El torneo todavía no ha mostrado todas sus cartas. El mercado de fichajes sigue abierto. Las decisiones importantes apenas empiezan a tomarse. Y la historia de este Chivas todavía está muy lejos de escribirse por completo.